Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 111. Por encuentro con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? Bien, vamos a ver si lo podemos incorporar dentro de un ratito a Osvaldo, que estaba con unos pequeños problemitas, pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con una noticia de terror. Y viene de Argentina y tiene que ver con lo que ya tantas veces habíamos hablado en este programa, y que en Argentina y en Brasil y en muchos otros lugares de Latinoamérica parece que se ha convertido en una constante, que es buscar alguna forma de crear un enemigo interno. Ahora, últimamente, no son los mapuches, sino a la ministra Patricia Bullrich se le ha ocurrido que es el Hezbollah que está presente en Argentina. Y para eso han metido están en prisión preventiva 2 jóvenes, y bueno, el juez los tiene en prisión preventiva, pero vamos a escuchar al abogado. ¿Qué te parece? Dale, a ver qué dice. Bueno, esta es una entrevista que ocurrió en el programa de Mate Amargo. Vamos a dialogar con Ismael Jalil, que es el abogado justamente de Axel Ezequiel Abraham Salomón y Kevin Gamal Abraham Salomón, los hermanos argentinos, hijos de padres musulmanes. La entrevista de Mate Amargo. Ismael Jalil Omar López en Mate Amargo por Radio del Plata. Muy buen día, gracias por esta nota. Buen día, siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Ismael, ¿cómo caracteriza la detención de estos jóvenes desde el punto de vista de la probanza, de la prueba que va a la justicia para que realmente se pueda determinar si son o no culpables? Estamos ante una causa completamente insostenible, una causa armada en función de necesidades políticas del momento, de un gobierno que está acostumbrado a usar a la justicia, y una justicia que está perfectamente en sintonía con ese gobierno para dejarse usar. Si usted me pregunta concretamente desde el punto de vista técnico, yo le digo, esto es un escándalo judicial, una causa que se inicia en el mes de enero con una denuncia en un mail anónimo que llega a la delegación de asociaciones israelitas en la Argentina, la DAIA, diciendo que la persona que escribe el correo dice que al gimnasio donde él va le dijeron que había un muchacho que había mostrado un video donde estaba manipulando una AK-47 de asalto, que se trata de gente que viaja seguidamente al Líbano y que son 2 hermanos y que están vinculados a Hezbollah. Eso fue en enero del 2018, la denuncia es anónima, la DAIA se presenta y hace la denuncia, es llamada la DAIA 2 o 3 veces a ratificar y ampliar. Lo único que hace es ratificar, pero no puede ampliar ningún dato. Todas las respuestas del abogado de la DAIA es no sé, desconozco, ignoro, no sabemos, no podemos. Sin embargo, se dio a partir de ahí un disparador que fue una cuestión de competencia, una cuestión técnica judicial entre la justicia de la ciudad y la justicia federal. Y en el ínterin, antes de resolverse, o mientras se resolvía esa cuestión de competencia, se dispusieron tareas de inteligencia, que la verdad cuesta mucho utilizar esa palabra, porque es verdaderamente un homenaje a la torpeza, un homenaje a la sinrazón,
porque lo que han hecho es, por ejemplo, sacar fotos del frente del negocio donde trabajan estos chicos, o trabaja uno de estos chicos, con su padre. Por otro lado, estudiar los pasos fronterizos de Gendarmería y los reportes de migraciones de los viajes que habrían realizado al exterior. Y acá es donde aparece el otro costado, también tan ridículo como lo primero que yo le venía mencionando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el fiscal a la hora de merituar y valorar por qué era necesario hacer el allanamiento, dice que constata 32 cruces fronterizos de estos dos chicos. Lo que no dice el fiscal es que en realidad Gendarmería, y les digo con precisión, a Foja 53, lo que está informando es que Gendarmería Nacional tiene 32 cruces fronterizos a lo largo y ancho del país. No que esta gente había cruzado 32 veces la frontera. Ese absurdo da una idea de la fragilidad del marco probatorio al que usted hacía referencia al principio, ¿no? Y por otro lado, confunde escalas de los vuelos al Líbano, que son 4, en, 6 años. 4 viajes en 6 años. Que van a visitar a sus familiares los pibes. Sí, no, uno de los pibes viaja cuando tenía 15 años. Claro. Y viaja a cumplir una promesa. Esto es como, digamos, yo pertenezco a la misma comunidad. Y la gente de la comunidad que profesa la religión es sumamente, como cualquier otra religión, como cualquier otra gente que profesa su religión, es muy cumplidora de esas cosas, se abastece con esas cosas, digamos. Y el cumplimiento de esa promesa es casi un objetivo de vida. Este chico había nacido enfermo, se curó, su abuela había hecho la promesa de peregrinar al santuario de la nieta del profeta de nuestra religión, y lo que intentó hacer es cumplir esa promesa, y por eso lo hicieron. Ahora, después aparecieron 3 viajes, uno de los cuales es a Irán a estudiar y profundizar religión, que lo hacen a través de un curso, lo hace mucha gente en todo el mundo, en todas partes del mundo. Es más, se extiende el certificado de como quien viene a una universidad a estudiar aquí. Estuvo 2 meses ahí. Y los otros 2 viajes son en función de una relación que él tuvo en el Líbano a través de Facebook. Ismael Jalil, recuerdo que... Perdón, no quiero irme de esto sin mencionarle algo y después... permítame decir esto. En los viajes que cualquiera hace, sabe que hay escalas cuando son viajes largos. Correcto. Si usted viaja por Qatar Líneas Aéreas, es muy probable que si va para Medio Oriente, una de las escalas sea en Qatar. Claro. Y si viaja por Emiratos Árabes, que también la escala sea ahí, y si viaja por Turkish Airways, viaje y pare también la escala en Turquía. Bueno, eso, que son escalas de horas, la más larga la tuvo en Turquía porque tuvo una demora por una nevada y le ocasionó prácticamente 14 horas en Estambul, es considerado por el fiscal que ha estado 1 mes y 2 meses en cada uno de esos lugares. Es decir, hasta confundió lo que era una escala con la residencia. Es decir, es un bochorno, es un escándalo, por donde usted lo quiera ver, es un escándalo. Ahora, el juez federal Sebastián Ramos, ¿no? Sí. Rechaza el pedido de excarcelación. ¿Por qué lo rechaza? ¿Con qué línea argumental? Porque cuando uno pide la excarcelación, automáticamente el juez en Capital Federal está obligado a calificar, a decir, a estos sujetos yo le estoy imputando la comisión de estos delitos que están tipificados en este artículo del Código Penal. Sí. Cosa que no se hace antes, ¿está? Y se hace en el momento que se pide la excarcelación, por ejemplo. Cuando hace eso, dice, bueno, entonces estos chicos, como se le encontraron armas en la casa, quiero aclarar esa segunda parte también después, dice, bueno, es 189 bis, párrafo segundo, 189 bis, apartado tercero, que es tenencia ilegal de armas de guerra, porque había un Mauser, y acopio de municiones, porque encontraron esas y otras armas cortas. El tema aquí, que las penas previstas para esos delitos impiden la excarcelación a simple vista. El tema aquí es que todas esas armas ya fueron acreditadas y se presentaron el día de la indagatoria, que pertenecían a su abuelo, que está completamente legalizada. No hay una sola arma informada como que fuera un arma de las llamadas truchas. No es una sola arma vinculada a ningún hecho ilícito. Son armas, una de ellas adquiridas en el año 30, el Mauser, por ejemplo, claro. y el abuelo, que era el titular de todas esas armas, era socio del Club de Caza San Huberto,
Para que ustedes se vayan haciendo una idea del perfil lo que han usado estos tipos, ¿no? Hay un rifle de aire comprimido entre esas armas, supuestas armas. Para que ustedes se den una idea de la magnitud del absurdo que intentaron instalar con una opereta en los cuales los medios hegemónicos y pseudo periodistas, que en realidad no son más que infames que están desprestigiando la profesión, se prestaron para hacer. Quedan 2 minutos y quiero pedirle la última respuesta cortita, ¿no? ¿Usted cree que esto es todo un montaje en función de un contexto que no le beneficia para nada al gobierno argentino, que está en las cercanías del G20 y que está en el campo minado de un proceso político electoral que no le va a ser favorable, por lo visto? Usted ya lo dijo y yo no le voy a agregar nada más que una sola cosa. Además, es porque manejan hipótesis de conflicto diseñadas en el norte. Ismael Jalil, abogado de justamente Axel Ezequiel Abraham Salomón y Kevin Gamal Abraham Salomón, los hermanos musulmanes detenidos el jueves, ¿no? Bueno, Daniela, creo que fue muy ilustrativa la participación del doctor Jalil, ¿no? Sí. Para que lo escuche algún estudiante que recién se inicia en la carrera de Derecho, ¿qué te parece? Y para llevarlo a algún congreso de filosofía del derecho también. Porque es una obra del surrealismo, ¿no? Las pruebas, los cargos son, ¿viste? Confunden un AK-47 con un Mauser que era del abuelo, por ejemplo. Confunden 32 cruces fronterizos que Gendarmería dice que tiene el país con 32 veces que ellos cruzaron. Confunden viajes con... Bueno, primero que los viajes no son ningún delito, ¿no, Daniela? Y aún así, para grabarlo, ponen como si las escalas también hubieran sido parte del viaje. Y la acusación, escuché en el gimnasio que estos chicos disparaban con AK-47 y pertenecían al Hezbollah. O sea, escuché en el gimnasio... y después cuando lo llaman a la gente de la DAIA para que dé más pruebas, no puede aportar más nada. Y están en prisión preventiva. Está bien que ahora están un poco mejor, ¿no? Porque están juntos. Todo se origina por una denuncia anónima, que no se sabe quién la hizo. ¡Qué terrible! Sí. Bueno, son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no, Daniela? Mira, en el barrio de Floresta, de donde era yo, Rami, de Floresta. Mira vos, hay mucha comunidad en ese barrio, es fuerte la comunidad. Agarraron a los más vulnerables, 23 años y 25, mirá. Salieron algunas autoridades religiosas a hablar por ellos diciendo, no, escúcheme, si los conocemos de toda la vida, estos chicos son del barrio, no ponemos la mano en el fuego. Claro, lo que sí que produce un estrépito de decir, tiene una carabina Mauser, tiene una escopeta calibre 16, tiene 2 revólveres, una Versa calibre 22 largo. Lo estoy leyendo lo que publicó Perfil. Eso que tenga las armas tampoco significa que sean terroristas. Hay que aclarar 2 cosas ahí. Primero, que las armas eran del abuelo, que le gustaba mucho el tiro, iba a los polígonos, tenía todas las armas registradas y eran del abuelo. Son todas armas antiguas. Eso por un lado. Pero aún vamos suponiendo que esas armas pudieran ser confundidas con armas de terroristas, vamos a suponer esa hipótesis así. Solo le cabría la acusación a uno de los hermanos, porque el otro no vive en la casa, no vive ahí. O sea, el otro va a trabajar ahí, vive en otro lado. O sea que tampoco estarían en su poder las armas, ¿no? O sea, en el hipotético caso de que esas armas realmente pudiéramos pensar, bueno, vamos a averiguar si realmente no son armas para hacer algún atentado terrorista, bueno, sería nada más que a uno de ellos, ¿no? Claro, lo que pasa que ya, viste, cuando la noticia ya tomó, digamos, el descargo que hace el abogado viene después y ya están los chicos realmente, ¿cómo vuelven a vivir lo que se denomina el derecho al olvido? ¿Cómo volvés a vivir en una sociedad después de haber estado expuesto de esta manera? Realmente que el daño que le ha provocado es muy grande, ¿no? Ahí dicen que van a demandar al Estado argentino por esto. Yo no creo que el Estado responda. Yo espero que responda, ¿no? Yo tengo la esperanza de que... ¿Vos tenés la esperanza de que sí? Digamos, por el error. No, porque no, es un error, digamos, que lo van a pasar como un error que se puede admitir.
desgraciadamente. Y esta gente, ¿quién le devuelve su vida? Sí, sí, sí. Esa es la cuestión, digamos, ¿no? El tema no es la libertad, porque la libertad la van a recuperar, pero ¿y la vida? La familia, la mamá, el papá, los hermanos. Es muy grande el daño. Sí, 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 es verdad. ¿Qué te parece si escuchamos una canción, Daniela? Sí, cómo no. Escuchar entonces a Caramelo Santo, La gente arriba, vamos. Vamos. Nuevas noticias en el mundo, amigas, guerras, nueva alianza, modernos profetas, which our religion destronan al hombre y al orden mundial. Pero if get up the people, la gente allí, si get up the people, la gente bien. Pero si get up the people, la gente allí, but if get up the people, la gente bien. Y así creen que puedo salvar este mundo inercial, pero que el ritmo repita sin condenar la pregunta mundial. Por la gente arriba, que algunos sean punk, que otros bailen cumbia, que otros sueñen cha-cha-cha. Por la gente arriba, que algunos sean punk, que otros bailen cumbia, que otros sueñen cha-cha-cha. Hoy es el día y será de todos. Cumbia, funky, raga, folk y party. Soñaré. Si amas a un Dios, que sea uno que llore, que coja, camine y baile también. Pero si get up the people, la gente allí. Si get up the people, la gente bien. Pero si get up the people, la gente allí. But if get up the people, la gente bien. Y así creen que puedo salvar este mundo inercial, pero que el ritmo repita sin condenar la pregunta mundial. Por la gente arriba, que algunos sean punk, que otros bailen cumbia, que otros sueñen cha-cha-cha. Por la gente arriba, que algunos sean punk, que otros bailen cumbia, que otros sueñen cha-cha-cha. Bueno, continuamos entonces ahora con el programa, con un adentro. Pero antes vamos a saludar a Osvaldo, que se incorpora. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá andamos. Vamos a hablar entonces de una noticia positiva, Osvaldo, de una noticia de Argentina, un adentro. Y bueno, después de un largo tiempo se determinó en la justicia que Máximo Kirchner y Nilda Garré no tenían cuentas offshore. Ya habíamos hablado de este tema, Osvaldo, cuando nosotros estábamos en algún momento hablando de las operaciones mediáticas que hacían los medios de comunicación. No sé si te acordás, Osvaldo. Sí. Porque esta es una denuncia que hace el diario Clarín, me parece que sí, el diario Clarín, que la toma de una revista brasilera, de la revista Bella, según la cual Máximo Kirchner y Nilda, que es el hijo de Cristina Kirchner, y Nilda Garré, que fue embajadora de Argentina en Venezuela y ministra de Seguridad también, ¿no es verdad, Osvaldo? ¿Ministra de Seguridad o secretaria o ministra de Defensa? No, creo que fue de Defensa, Osvaldo, tenés razón. De Defensa, me parece. Y fue, sí, embajada, estuvo en la embajada en Venezuela bastante tiempo. Entonces, bueno, ¿te acordás que decían que entre los dos tenían cuentas en conjuntas en paraísos fiscales, ¿no?
y que tenían, si no me equivoco, en un banco tenían 47 millones de dólares y en total eran 61 millones de dólares. Y el banco que supuestamente tenían las cuentas, habíamos visto en su momento que era un banco que tenía nada más que 3 o 4 clientes y que tenía un capital de 50 millones de dólares. O sea que prácticamente... Sí, era casi todo el capital. Un banco era en Delaware y el otro en las Islas Caimán. Los dos lugares son dos lugares famosos por libertad para poder invertir sin que pregunten de dónde vienen los fondos. Pero de todas maneras, informados por la justicia argentina. Pero sirvió para erosionar el gobierno de Cristina Kirchner y para ayudar a que Macri ganara las elecciones y crear todo el corruptos y de que se tienen que ir y del se robaron todo. Recordamos que esta resolución la dictó ahora el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, pero en base a una denuncia presentada en marzo de 2015 por el empresario Juan Ricardo Musa, basada en notas periodísticas. O como dijimos, sí. Acá en Brasil se llama una barrigada, que es una noticia falsa, ¿no? Una barrigada de la revista Bella, que después la toma el periodista Daniel Santoro. Y que inclusive él afirma 3 veces, ¿no? En el programa de Mirta Legrand, que era verdad, cuando Mirta le dicen, pero es verdad, lo negaron 3 veces, yo lo afirmo 3 veces, ¿no? Y ahora parece que es mentira. A propósito de la revista Bella, todo el grupo Abril, al cual la revista Bella está en convocatoria de acreedores, no le quiere pagar a los periodistas y a los empleados. Hay un gran problema con eso, está pidiendo una reestructuración a 18 años, prácticamente licuando todas las deudas y sin pagarle lo que le corresponde a los trabajadores. Por eso, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la revista Bella no salió a la venta porque los trabajadores impidieron que los camiones salieran de los talleres para hacer la distribución. Y esto sabemos muy bien qué significa, Osvaldo, cómo se hacen las cosas, porque cuesta pensar a veces por qué una revista tiene tanta influencia como la revista Bella cuando tiene nada más que un tiraje de 200.000 ejemplares, ¿no? ¿200.000 ejemplares tiene nada más Bella? Sí, exactamente. Que en su momento era la revista que más se vendía en Brasil, no sé en la actualidad cuál será o si alguna revista tira más que eso, pero me parece muy poco. En realidad están en crisis de credibilidad todas las revistas. Lo que pasa un poco en Argentina y va a pasar cada vez más. Pero estas operaciones matan el periodismo, ¿no? Sí, y acá parte el último triunfo electoral del actual gobierno fue gracias a la influencia de las redes sociales y la fake news. Y lo que pasa es que fueron varias las cosas, ¿no? Vamos a hablar después en el próximo programa de Lascar, ¿no? De que supuestamente estaba involucrado, había implicado a Julio López, y realmente fue una operación de un periodista y un sindicalista, ¿no? De la Nata y Barrio Nuevo, donde tuvieron encerrado y amedrontado a este muchacho con que lo iban a matar, ¿no? Y después se demuestra que no hay nada de eso, ¿no? En la ruta del dinero acá, como dijimos en el programa anterior, la justicia la sobreselló a Cristina Kirchner porque no hay ningún tipo de elemento probatorio mínimo para mantenerla en la causa, ¿no? No la han podido imputar. Sí. Bueno, y al respecto habría que comentar, Osvaldo, el fallo de la justicia con relación a la mujer de la campera roja, que en los medios periodísticos la acusaron de haber sido ella la que estaba tirándole piedras, si no me equivoco, en Mar del Plata, a Mauricio Macri, y la mujer nunca había ido a Mar del Plata. La mujer era kirchnerista, encontraron una foto cerca de Cristina Kirchner, y después, cuando aparecen las supuestas agresiones a Mauricio Macri, el 16 de agosto del 2016, dijeron que esta mujer, que era kirchnerista, era la que le había tirado piedras a Mauricio Macri. La mujer no conoce Mar del Plata, nunca había ido, y la justicia ahora condenó a TN y a Infobae por difundir esta fake news, ¿no? Por difundir esta noticia falsa que era para siempre echarle la culpa de todos los males a Cristina Kirchner o a los kirchneristas, ¿no? Sí. Y fue una condena interesante porque los condenó a los dos a pagar 150.000, pero además a que publiquen en una parte destacada que no había sido la mujer, ¿no? ¿Y se publicó eso? Bueno, eso salió esta semana.
Vamos a ver cómo posiblemente lo tengan que apelar, ¿no? Y dentro de los considerandos de la justicia, lo que estaba muy interesante es que condena un poco al mal periodismo, porque dicen que estos dos medios de comunicación, Infobae y TN es el canal de noticias, Todo Noticias, que pertenece al grupo Clarín, debían haber sabido que esta mujer no había estado, porque era muy evidente, ellos mintieron porque quisieron mentir, por eso los condenan, ¿no? Porque es básicamente eso, la misión del periodismo por lo menos es chequear la información mínimamente. Estos no hicieron absolutamente nada, la mujer nunca había estado en Mar del Plata y ni era parecida, ni la campera era parecida. Quisieron operar, lo que se dice normalmente, ¿no? Supongo que cuando hay noticias que les son tan útiles a su objetivo, seguramente no la van a buscar otra fuente para cotejar a ver si es cierto. Eso realmente debe ser así, porque este tipo de noticias se suceden como había pasado ya cuando apareció el intendente de Paraná, condenado por narcodinero, o sea, condenado por el lavado de dinero narco. Dijeron que era el intendente K en la primera noticia y después lo bajaron de todos los medios y nunca jamás se desdijeron de lo que habían dicho. Sí, es verdad. Sí, tenés razón, Osvaldo. Habían dicho eso, habían dicho que era K. K, recordamos a las personas que nos escuchan, sí. Tiene que ver con que está de alguna manera relacionado con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, del peronismo, del sector del kirchnerismo, ¿no? Ese es los K, y los K ha quedado como un sello, digamos, de estigma, ¿no? Cuando ellos dicen K, normalmente quieren asociarlo a una cosa mala. Claro. Y en ese caso, faltaría aclarar que en realidad el intendente era del PRO, ¿no? El intendente de Paraná es del PRO, ¿no? Del partido del presidente Macri, digamos. Bueno, por eso es interesante que haya salido también esta condena y que de alguna manera se vaya separando el trigo de la paja y lo que es el periodismo serio de lo que es el periodismo de la gente que simplemente opera, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual. Bueno, seguimos entonces con las noticias, Osvaldo. Tenemos otra noticia, bueno, es una noticia triste, ¿no? Una noticia de terror. Y bueno, pasó esta semana y tiene que ver con la muerte de un militante de la CETEP, ¿no? De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Que es una corriente obrera, ¿no, Osvaldo? Sí, son generalmente se llaman de la economía popular porque son trabajadores no registrados o que son todos no registrados, ¿no? Eso es real, pero aparte, bueno, que ayudan en tareas sociales a veces o construyendo viviendas para los más desposeídos, qué sé yo, tienen más o menos, ese sería su órbita de actuación, por lo cual después se llama de la economía popular como la economía irregular, diríamos, ¿no? Inclusive en la actualidad hay una corriente dentro del Ministerio de Trabajo que quiere equiparar a los trabajadores monotributistas, diríamos, que a ver cómo se puede explicar el monotributista para que se entienda en otros países, Ramiro. Y sería el que tiene la categoría impositiva menor y que es como si es un autónomo, digamos, autónomo, claro, el autónomo. El autónomo que entonces no puede ser representado, o sea, el Ministerio de Trabajo los considera que son trabajadores y los sindicatos no lo pueden representar porque no están en relación de dependencia, por su carácter de ser autónomo. Entonces hay un grupo de personas que carece de representación sindical y los únicos grupos que los representan son este tipo de organizaciones sociales, como bien vos dijiste, como el caso del CETEP, el movimiento Evita, tiene también algunos sectores que representan trabajadores así irregulares o no registrados. Bueno, entonces esta gente de la CETEP estaba en el partido de La Matanza, que es cerca de la ciudad de Buenos Aires, y estaban en tierras fiscales, tierras del Estado, que estaban siendo ocupadas por alguien y bueno, ellos querían edificar ahí, construir un asentamiento, digamos, de viviendas, ¿no? Y fueron a ocuparlas, ¿no? Estaban en una situación de ocupación cerca de Puente 12 y ahí vino la policía, reprimió y en esa represión, ¿no, Osvaldo? Hubo un hecho luctuoso, ¿no? Acabó falleciendo Rodolfo Orellana, militante de la CETEP, y
murió por balas de la policía y por la espalda, ¿no, Osvaldo? Si bien él era militante de la CETEP, esa ocupación, diríamos, no le había organizado ninguna organización social, sino que había sido que la gente se había ido acercando a sabiendas que esas tierras ahí podía construir vivienda, o sea que ni siquiera era diríamos, una ocupación organizada, entre comillas, ¿no? Por lo cual, después vamos a ver que hay dos teorías. Ritondo tiene dos teorías, que el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por qué fue la muerte de Orellana. Sí, dos teorías después de primeramente de haber negado el hecho, ¿no? Primeramente. Quiere decir que nunca había pasado, tenés razón. Claro, primero negó y después cuando ya fue evidente, vinieron las dos teorías, ¿no? O sea, una de ellas es, bueno, que como siempre, ¿no? Echarle la culpa a la víctima y que podría haber sido obra de un enfrentamiento entre las personas que estaban ocupando y otros vecinos. Claro, que justamente esto de que son un enfrentamiento de dos sectores que disputan la usurpación es el que menos asidero tiene, porque en realidad no había sectores que disputaban la usurpación. La gente se iba acercando porque se había corrido el boca a boca, por lo cual no era la más, diríamos decir, la más difícil de comprender, o la más difícil de que se corresponda con la realidad, esta primera teoría. Parecería que todo apunta fue el mal accionar policial, ¿no? Bueno, que es la segunda de las teorías de Ritondo, ¿no? Que posiblemente haya sido lo que ocurrió. Según lo que dicen los testigos, parece que fue una policía, una mujer, dicen que era una rubia, pero bueno, habrá que ver después qué se hace y bueno, y nuevamente la violencia, nuevamente matar por la espalda, me hace acordar a lo que ocurrió en Lago Mascardi, en Bariloche. O sea, está en una situación de la policía con las manos sueltas, ¿no, Osvaldo? Sí, y que extrañamente en otras situaciones no tienen la misma velocidad para reaccionar que tienen cuando los que están son gente humilde o gente postergada o gente que la sociedad ha ido excluyendo. Con ellos actúan de manera mucho más rápida que en otros casos, ¿no? Sí. Y bueno, y para terminar, Osvaldo, vamos a ver una noticia aquí de Brasil, una de terror, digamos. Y que también se relaciona con la tierra y con la posesión de la tierra y con los nuevos tiempos que se viven acá en Brasil. Es un juez que en un accionar que deja bastantes dudas porque se hizo de una forma bastante atropellando los procedimientos legales o procesales por lo menos, desaloja a gente que hacía 20 años venía ocupando la tierra, que era parte de un quilombo grande en el estado de Minas Gerais, ¿no? Y que, bueno, quilombo, recordamos que se empiezan a reconocer en el gobierno del Partido de los Trabajadores, se les empieza a dar derecho, eran estas comunidades, verdaderas organizaciones sociales que conformaban los esclavos que conseguían escaparse o huir o a veces conseguir su propia libertad, y algunos otros que no eran esclavos pero que los perseguía la ley y que también podían participar en estas sociedades porque no llegaba la ley, digamos, ¿no? El brazo de la ley. Sí. Entonces, mientras no hicieran en estas comunidades, mientras no hicieran lío, y bueno, la semana pasada se conmemoró justamente el Día de la Conciencia Negra acá en Brasil, el día 20, porque se conmemora el fallecimiento de Zumbidos Palmares, que era el jefe de uno de los mayores quilombos de Brasil, ¿no? Y que llegó a tener una ciudad que competía con Salvador, que era la capital en el momento, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora los han desalojado. Vamos a ver si se apela o no se apela, pero así, medio que entre gallos y medianoche los han desalojado. Hacía 20 años que estaban ocupando la tierra, tenían un establecimiento agrícola bastante productivo, producían café y otras cosas más. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Te iba a decir, el 20 fui en el Google, que aparecían, viste, esas animaciones que aparecían bailando capoeira o practicando capoeira. Y fue el mismo día que se festejó, que vos dijiste el 20, que por el nombre de quién, no me acuerdo, vos dijiste el nombre.
Zumbidos Palmares. Y lo unía a los dos temas, la capoeira con el tipo este. Porque es el Día de la Conciencia Negra. Ah, por eso. La capoeira representa un poco la resistencia y otro poco también la arbitrariedad de las prohibiciones legales, ¿no? Porque la capoeira es es una danza. Sí, sí, sí. ¿Por qué que no dejar que practiquen la danza, una danza? O sea, sí, que aparte tiene todo un historial de cultural para las poblaciones esclavas, diríamos. Sí. Vamos a poner una canción entonces, Osvaldo. Dale. Vamos a escucharlo a León Gieco y al ídolo de los quemados. Dale. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, seguimos entonces con el programa. Lamentablemente Daniela nos ha abandonado
por el momento, vamos a ver si después se puede reincorporar. Y vamos a hablar del tema que nos habíamos propuesto hoy, que es del hundimiento del submarino del Ara San Juan. Hasta ahora nosotros no lo habíamos hablado, Osvaldo, y ya pasó un año. Todo lo que se relaciona con el hundimiento de este submarino, que dicho sea de paso, era un submarino bastante antiguo de Argentina, era del 85, pero era de la última tecnología de los submarinos no nucleares, digamos, ¿no, Osvaldo? Sí, sí. O sea que estaba lejos de ser una chatarra. Aparte, había sido sometido a un cambio de baterías que hace unos pocos años le habían agregado algunas cosas, lo habían puesto en condiciones, lo habían modernizado, diríamos. No, seguramente no era un submarino que era una chatarra. Le habían prolongado la vida útil en otros 35 años, Osvaldo, en eso. Claro, sí, por eso lo habían actualizado. Y de todas maneras, a pesar de que apareció, todavía no que se encontraron los restos, mejor dicho, no apareció. Todavía no se sabe cuál fue la verdadera razón del hundimiento. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que la ya habíamos hablado de ella, ¿no? De Nilda Garré, la ex ministra de Defensa, le había advertido en el Congreso que debían hacer algunas reparaciones normales y de rutina en el submarino que no se sabe si se hicieron. Y esto ocurrió, si no me equivoco, en abril del año pasado. El submarino se hundió, recordemos nosotros, en octubre del año pasado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, octubre, sí, el año más o menos del hundimiento, ¿no fue? Sí, es verdad, Osvaldo. Bueno, y por otro lado, también había pedido de autorización que había hecho el presidente Mauricio Macri al Congreso para que el submarino participase en actividades militares conjuntas con Gran Bretaña y con Chile en el Atlántico Sur. Y el Congreso le negó esa autorización, o sea que el submarino no podría haber participado. Ahora, claro, esas son las cosas que se mantienen en un velo de misterio, ¿no, Osvaldo? Macri permitió que el submarino participase y no cumplió lo que decía el Congreso. ¿Se hundió porque hubo problemas de falta de mantenimiento? Bueno, son todas las dudas, ¿no? Y el gobierno estuvo un año prácticamente negando lo ocurrido, ninguneando a los parientes de los familiares, ¿no? De los 44 electromarinos. Inclusive la semana de que se hunde, Macri va a Mar del Plata, donde estaban todos los parientes reunidos haciendo manifestaciones para que los busquen, y él no va a ver a los parientes y va a jugar al pádel. Sí. O sea, durante un año los parientes se encadenaron a las rejas de la Casa de Gobierno, hicieron una carpa en la Plaza de Mayo, visibilizaron su pedido y bueno, en una negociación Macri termina contratando a Ocean Infinity en un negocio millonario para que lo encuentre. Si lo encontraba, recobraba, y si no encontraba, no cobraba, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, lo cual presentaba algunas dudas, ¿no? Que la firma solamente cobraba si lo encontraba, si no, la inversión que estaba haciendo no tenía mucho sentido, porque todo el gasto que había hecho nadie se lo iba a devolver, diríamos, ¿no? Siempre fue una contratación media dudosa. Sí, porque inclusive se dejaron, por ejemplo, otras empresas, como una empresa española que es de un ingeniero argentino, que cobraba creo que mucho menos que eso para buscarlo. 3,5 millones, 4, y que el buque lo ponía la Armada y ellos ponían el submarino. Claro, porque se hace todo con submarinos autónomos, ¿no? O sea, claro, que no tienen tripulación, digamos. Bueno, y ahí vienen algunos problemas con esta empresa, ¿no? Con Ocean Infinity, y porque se la contrata, y apareció un artículo en el portal Striptease del Poder, pero muy bien documentado, que es el que vamos a comentar ahora, que lo que hace es, digamos, ponerle más oscuridad a todo esto, ¿no? Porque se cuestiona un poco por qué se contrata esta empresa, que primero se dice que es una empresa americana y no, es una empresa inglesa con filial en Estados Unidos. Y por ahí, ¿qué tiene que ver que sea inglesa? Y muchas cosas tienen que ver que sean inglesas. Si nosotros pensamos que las Malvinas y toda la zona de influencia y la zona de exclusión marítima que ha impuesto Gran Bretaña para que su principal empresa, la anglo-holandesa Shell, pueda explotar el petróleo en plataformas submarinas, sí, que a una empresa inglesa ya también, digamos, es bastante dudoso, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí. Sin hablar que el ex ministro de Energía argentino había sido directivo de Shell, ¿no? Que en el momento que la contratan a la firma, ¿no era todavía ministro de Energía o no? Sí, Aranguren era ministro de Energía. O sea, hay muchos temas que se tocan, ¿no? Sí, es verdad. Por otro lado, también, otra cosa que también llama bastante la atención es que esta empresa ya también había sido expulsada de Islandia, porque con el pretexto de supuestamente estar buscando un buque nazi hundido en la Segunda Guerra Mundial, que no tenía mayor interés ni histórico ni nada, porque no transportaba nada, descubrieron el gobierno de Islandia que estaban haciendo prospección en petróleo, ¿no? Nosotros recordemos que Holanda, Dinamarca, Noruega y Gran Bretaña tienen en el Mar del Norte toda su principal fuente de riqueza y de renta, y eso se está acabando, y eso está dejando una mano de obra y un material de trabajo ocioso que hay que ponerlo en algún lugar del mundo. Esta gente está desesperada para buscar, digamos, cuencas marítimas petroleras, ¿no? Sí, y bueno, justamente hay un proyecto, que no sé si es proyecto o ya está, de que la Argentina licite algunas zonas para explotación marítima e hidrocarburífera en el mar. No, ya salieron los decretos de exploración. Licitaron las zonas para exploración. Para exploración, está bien. Por eso que viene más sospecha de qué hace este buque llamado el Seabed Constructor, el constructor de profundidad marina, alguna cosa así podríamos decirle. ¿Por qué demoró tanto tiempo en encontrar el submarino? Y vamos a hacer lo siguiente, Osvaldo. Vamos a poner una canción y después continuamos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar la Miss Bolivia y Rap para las Madres. Nací el 1 de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va asada y va para las abuelas. Dejó secuelas, altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana, porque nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración. De corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. De corazón a corazón callarán la semilla. Nunca más.
Bueno, ¿cuántas cosas aparecieron con relación a esta contratación, no te parece, Osvaldo? Como bien dijimos, durante un año Mauricio Macri estuvo prácticamente alejado del tema de hundimiento del submarino y aparece justamente al cumplirse un año dando un anuncio para los familiares de que pronto habrá noticias. Y al día siguiente, como bien habías apuntado, Osvaldo, aparece el submarino, ¿no? Te dan la publicidad que lo habían encontrado. ¿Cuándo se terminaba el contrato? Uno de los últimos días del contrato para la búsqueda, ¿no? Es verdad, Osvaldo, exactamente. Muy bien apuntado eso, justamente cuando se terminaba el contrato. Según escuché a algunos analistas, parece que Mauricio Macri no quería decir absolutamente nada del encuentro del submarino, pero esta empresa, como ellos tienen un marketing, digamos, de efectividad 100%, ellos obligaron a que se hiciera público. Esto lo había escuchado, pero no tuvo ninguna confirmación en otros lados. Lo cierto es que, que esta empresa, Ocean Infinity, estuvo mucho tiempo en áreas donde todo el mundo sabía que no estaba el submarino. Y de hecho lo encontró donde decían que estaba. O sea, estuvo 60 días, que son el tiempo que tenía previsto para estar en la zona, buscando el submarino en áreas distintas, donde decían que había sido el último mensaje, donde tenían todas las referencias, indicaban de todas las fuentes que podía estar en esa zona. Y durante 60 días lo buscó en una zona distinta, con una cuestión rara. Esa zona distinta cubre una de las zonas que se van a licitar para exploración petrolera. Exactamente, Osvaldo. Sí, la parte norte de donde encontraron el submarino, inclusive ellos estuvieron haciendo las tareas durante mucho tiempo desconectados de los satélites, así que no se sabe bien por dónde anduvieron. Había algunos almirantes de la Armada Argentina, pero no pudieron nunca ingresar en el centro donde se producían las imágenes y del centro de comando, digamos, del navío, tampoco los familiares, que algunos familiares también acompañaron la búsqueda. Y eso es una de las cosas que, ¿por qué al estar buscando qué cosas tan lejos de donde se dijo que estaba y que realmente estaba, como acabó ocurriendo, y por qué haberse desconectado de lo que es la navegación satelital? No estamos hablando del mar, ¿no, Osvaldo? Sí, que no, y que ninguno podría acceder a las imágenes en crudo, solamente la firma, la empresa las podía acceder a estas imágenes. De hecho, creo que dijeron que tenían 67.000 fotos o algo así, ¿no? 67.000 fotos, Osvaldo. Y accedieron la Armada y los parientes de la tripulación desaparecida, accedieron una vez que apareció el submarino. Antes no habían visto nada. O sea que no saben qué estuvieron fotografiando, mirando antes. No hay ninguna prueba, nada, ¿no? Bueno, y esto no sería tan sospechoso si no fuera que esta empresa y que el buque, el Seabed Constructor, se dedica esencialmente a la actividad petrolera offshore. Entonces, la pregunta que no quiere callar, digamos, ¿no? Lo que todo el mundo ya se estará imaginando. ¿A quién le van a vender las imágenes, además de entregárselas al gobierno? ¿Será que no le van a vender a las otras empresas petroleras que también están interesadas en entrar en la licitación que determinó el gobierno ahora, para primeramente explorar y después, si encuentran, tener algún tipo de privilegio para explotar, ¿no? El petróleo en esta cuenca que se acaba de descubrir, que aparece el petróleo. Esa es la pregunta. O sea, por un lado le cobran al gobierno argentino para encontrar el submarino, pero por el otro aprovechan, ya que estamos, hacemos un muy buen mapeamiento de todo lo que es el lecho continental, y después se lo vendemos a las empresas, que es la principal actividad de ellos, ¿no, Osvaldo? Sí, vender la información. O sea, ellos tendrían la información, que ya se la pagaron con lo que paga Argentina, se pagan la adquisición de información y lo van a poder vender a todas las empresas que quieran participar y licitar porque en estas obras, cuando licitan zonas petroleras, lo más difícil es tener la primera imagen, porque uno después ya puede invertir los fondos en los lugares donde hay más seguridad, que haya posibilidad de que sean zonas petroleras. O sea, le facilita el trabajo bastante a las empresas petroleras.
como vos bien lo estás diciendo, Osvaldo, la tarea de encontrar es mucho más cara que la de explotar. Claro. O sea, no es poca cosa. Y estas tareas que hizo el barco el barco que el nombre... Seabed Constructor. Realiza la parte más cara, porque uno, una vez que encontró la zona que tiene más posibilidades, va directamente a invertir a esa zona. Si no, tiene que hacer primero todo este mapeo que hizo el barco y después recién empezar. O sea que realmente, y este mapeo lo hizo de manera, o sea, le termina haciendo de manera gratuita, porque se lo va a terminar pagando el gobierno argentino, ¿no? Realmente, por lo menos parece que es oscura la situación esta, de que sea una empresa inglesa, que tarde 60 días, esté 59 días en lugares donde no iba a estar seguro el submarino, para después el último día encontrarlo. Un detalle que vos no dijiste, Ramiro, es que el barco terminó su tarea y en lugar de ir a un puerto argentino, se fue a un puerto en Sudáfrica, no vino para Argentina. ¿Por qué no vino para Argentina? Tenía los integrantes de la Marina, oficiales de la Marina en el barco, y tenía familiares, y aparte podía venir a que trascendiera el hecho de que habían encontrado el barco, que como decía, habían tenido el 100% de efectividad. Todos los datos por separado no significarían nada, pero todos juntos dan una situación, parecería por lo menos media complicada. No, es verdad lo que estás diciendo, Osvaldo. Inclusive no tenían combustible para ir hasta Ciudad del Cabo. Tuvieron que contratar un navío para reabastecer, digamos, para repostar en medio del mar, cuando podían haber venido un día tranquilamente, entregarle las fotografías a la jueza de Caleta Olivia, que es la que lleva la causa, porque hay una causa judicial por el hundimiento y una jueza responsable. Estos se van y después se las mandan y después mandan en un vuelo a los, como dijiste vos, a los familiares y a los oficiales de la Armada, ¿no? O sea, es rarísimo esto, es rarísimo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, Osvaldo. La cuenca argentina posiblemente sea una de las futuras cuencas petrolíferas del mundo que puede haber. Si hay petróleo en tierra, ¿por qué no va a haber petróleo en el mar? Y la plataforma marítima argentina es de escasa profundidad. Mientras la zona del Presal, acá en Brasil, estamos hablando de 6.000 metros de profundidad. En la plataforma argentina estamos hablando, como mucho, de 1.000 metros. Y de ahí para menos. O sea que es muy fácil de sacar ese petróleo, si es que lo encuentran, claro, ¿no? Por eso que es muy importante tener esa información. Y bueno, y otra cosa que te escuchaba y que si bien no está directamente relacionado con este tema, me despierta la lamparita, que no es raro que una de las empresas que más dinero, ingresos y experiencia tiene en exploración marítima sea la Petrobras, y que ahora esté en el centro de toda esta situación de corrupción que dicen en Brasil, justamente sea la empresa Petrobras, ¿no? Después de cómo se mueven los intereses petroleros en el mundo, entre Shell y toda esta firma, de acuerdo a lo que parecería que sea lo que está haciendo Ocean Infinity, que uno no deja de asemejar a la situación con Petrobras. Y tampoco podemos dejar de notar, Osvaldo, que bien lo que estás recordando, que a la expresidenta Dilma Rousseff le estaban interceptando los correos electrónicos de la presidencia y los correos electrónicos de la Petrobras. O sea que claro, justamente tanto es de su despacho como de la Petrobras. En la misma época que también Merkel también había acusado, ¿te acordás de que? Sí, lo dijimos en el programa. Tenés razón, sí, lo hicimos. Estas empresas petroleras están en el centro de la cosa. El petróleo está en el centro de la disputa mundial. Y el petróleo y las cuencas marítimas de petróleo, que son las que están menos explotadas, porque medianamente en tierra se saben dónde son las principales fuentes petroleras, las principales áreas petroleras del mundo ya están todas determinadas. Lo más difícil es ir encontrando las que están en la zona marítima, ¿no? Sí, y qué bueno lo que está diciendo Osvaldo, y ya podemos ir terminando por aquí, porque las que están en Estados Unidos son todas de otro tipo de explotación, como las de Vaca Muerta, ¿no? Es otro tipo de explotación, y que necesitan mucha agua, consumen mucha agua y que contaminan mucho el ambiente, y es caro
Es un sistema muy caro. Sí. Pero bueno, vamos a ver si después nosotros podemos ir siguiendo un poco con esto que está aquí, pero hemos podido dejar por lo menos plantear algunos interrogantes de la cuestión. Y bueno, creo que ese era nuestro objetivo, ¿no? Respuestas no tenemos, respuestas no las hay. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Sí, pero son hipótesis nada más las que estamos manejando, no son noticias, diríamos. Bueno, dejamos por aquí entonces. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir por redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. Que pueden visitar nuestra página para encontrar este artículo que vamos a colocar en la página y algunas otras noticias, que es www.cafemercosur.com. Bueno, Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, un abrazo. Chau.